Bien, bendiciones para todos en esta tarde. Es un privilegio, un verdadero placer estar aquí una vez más en Ideas que Edifican con dos personas, dos pastores, ministros que ya tienen por costumbre bendecirnos. Y tenemos un programa muy interesante el día de hoy, el origen del hombre, algo que crea tal vez mucha controversia en ámbitos académicos, universitarios. Estamos aquí para presentar lo que la Biblia nos enseña al respecto. Entonces, quiero saludar primeramente al pastor Luis Polo. Gracias, ministro, por estar aquí una vez más para bendecirnos. Entonces, salúdenos primeramente. Dios los bendiga, mis amados hermanos y amigos. De verdad, muy contento de estar nuevamente aquí en este canal, juntamente con estos siervos de Dios, como es el hermano Andrés Manzanares y nuestro pastor Jairo Araujo. También con esta preciosa audiencia en directo, todos los hermanos y amigos que nos honran cuando sacan un espacio a escuchar la palabra del Señor. Y anticipadamente quiero también saludar a todos aquellos que nos verán posteriormente a este espacio, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos un tema muy interesante a tratar y sé que será de gran bendición. Hermano Andrés, Dios lo bendiga, Dios le guarde. Hermano Jairo, Dios lo bendiga, Dios le guarde. Bendiciones. Muchas gracias, ministro. También pastor Jairo, bien pueda darnos su saludo y bueno, ya también es un visitante habitual de este canal. Amén, amén. Bueno, qué bendición y qué honor. Siempre doy gracias a Dios y doy gloria a Dios por esta gran visión. Incluso hoy es un día especial, es el número 7, el programa 7 de Ideas que Edifican y bueno, hemos sido bendecidos. En lo personal me he sentido muy gozoso, muy contento. Así que a todos, Dios les bendiga. Y como lo decía nuestro amado ministro, Pastor Luis Polo, también a los que están tanto presentes como estarán en algún momento en diferido. Dios les bendiga ricamente. Y hoy estaremos compartiendo una temática sumamente importante, muy relevante, enriquecedora, estoy completamente seguro, y bueno, a aprovechar al máximo esta temporada. Gracias, ministro, por sus palabras. Y bueno, primero quiero invitar al pastor Luis Polo para que él nos presente una perspectiva bíblica de este asunto. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué nos enseña respecto del origen del ser humano? Vamos a comenzar por ahí y luego vamos a entrar en algunos temas que son muy controvertidos, así que yo le invito a que se quede hasta el final, que yo sé que vamos a ser muy bendecidos. Entonces comencemos por la revelación, por la escritura. ¿Qué nos dice Pastor Luis Polo la Biblia respecto del origen del hombre? Bueno, cuando hablamos acerca del origen, obviamente encontramos el origen del ser humano en Dios. Pues la Biblia es muy clara de que todo procede de Dios, entre ellos, pues el hombre, ¿no? Entonces, para comenzar estas palabras, el origen del hombre lo encontramos en Dios. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el Salmo 8, cuando el salmista dice qué es el hombre, el salmista no ignoraba la procedencia del hombre. El salmista entiende, reconoce que el hombre es creador, es creación de Dios como creador. Pero la pregunta es, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Fuimos creados por Dios a la imagen y semejanza de Dios, pero aún así el salmista pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Por qué? Bueno, porque el salmista hace una comparación entre otras cosas que Dios creó, como el cielo, como obra de los dedos de Dios, la luna, las estrellas que Dios formó. Entonces, el salmista se pregunta, bueno, los cielos, la luna y las estrellas son creación de Dios. El hombre también es una creación de Dios. Pero obviamente el hombre es más pequeño que los cielos, la luna y las estrellas. Aún así, el salmista se pregunta qué es el hombre para dos cosas. Uno, para que Dios se acuerde del hombre, y dos, para que no solamente acordándose, sino que Dios lo visite. Entonces,
hay algo muy importante y especial en el ser, en el hombre, en relación a las otras cosas que Dios creó. Y en el versículo 5 del capítulo 8 de los Salmos, el salmista dice, le has hecho poco menor que los ángeles. Eso sí, aunque el hombre es menor que los ángeles, Dios coronó al hombre de honra y de gloria. Fuimos hechos menor, pero fuimos coronados de honra y de gloria. En el versículo 6 encontramos que ya el hombre fue creado con un propósito específico en el Edén. Dice, lo hiciste enseñorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies. Quisiera hacer una breve anotación que me parece muy importante en esto. El origen del hombre lo encontramos en Dios. Dios es creador del hombre y de todas las cosas. Lo segundo, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y el salmista en el Salmo 8 pregunta qué es el hombre. ¿Qué es el hombre para que Dios se tome la modestia de acordarse del hombre, siendo que hay otras cosas que también Dios creó y que son muy grandes y hermosas? Y que no solamente Dios se acuerde del hombre, sino que Dios también lo visite. ¿Se acuerdan del caso de Abraham? Cuando Dios lo visitó de una manera totalmente extraordinaria, que se sentó con él y a comer con él, y Dios le habló de los propósitos que él tenía con él y a través de su descendencia. Esa es una visitación extraordinaria. Pero en Génesis capítulo 1, verso 26, encontramos cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar. Este texto que ha causado mucha polémica entre algunos estudiosos de la Biblia, que no debería ser así. Encontramos aquí un sustantivo que es la palabra Dios. Eso ya lo hablamos en un programa anterior, que la palabra Dios aquí en el hebreo es Elohim, un sustantivo que está en plural, y encontramos acompañado de ese sustantivo llamado Dios, encontramos un plural que es el plural hacer, hagamos. Entonces, un sustantivo que está en hebreo en plural con un verbo en plural. Dijo Dios o dijo Elohim, hagamos al hombre. Esa expresión plural de un Dios extraordinario y supremamente grande, con atributos infinitos que residen innatamente en el ser de Dios. Encontramos que Dios, cuando dijo hagamos al hombre, es porque Dios va a desplegar, va a exhibir la grandeza de su poder en el momento de la creación del hombre. Y el hombre va a ser creado a la imagen y semejanza de ese Dios creador. De tal manera, lo que hace grande al hombre en relación a lo que Dios también creó, es que el hombre tiene eso que Dios transfirió en el momento de crear al hombre. Dios transfirió virtudes y cualidades en el ser del hombre, lo enseñó para que se enseñoreara de todo lo que el hombre, de todo lo que Dios ya había creado. Entonces, aquí vemos que Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza, y el hombre como criatura a la imagen y semejanza de Dios está facultado, por decirlo de alguna manera, para poderse enseñorear de todo lo que Dios había creado anticipadamente. Entonces, obviamente, para que el hombre pueda enseñorearse de una vasta creación, el hombre tiene que tener unas cualidades, unas virtudes, unos atributos que solamente pueden ser recibidos de Dios para tener la capacidad
de poderse enseñorear de todo lo que Dios había creado. Entonces, en virtud de eso, esa expresión hagamos es la manifestación de un Dios que va a exhibir su poder y su grandeza en el momento de crear al hombre, ya que el hombre va a ser imagen y semejanza de él, para que el hombre, de esta manera, siendo imagen y semejanza de Dios, pueda enseñorearse de todo lo que Dios ha creado. En definitivas y resumiendo todo esto, la procedencia del hombre lo encontramos en Dios. Y el hombre es imagen de Dios porque ha recibido de Dios ese soplo que Dios emanó de él en el momento que infundió aliento en el hombre, y el hombre llegó a ser un alma viviente semejante a su creador. Si es imagen y semejanza, si el hombre es imagen y semejanza de su creador, pues obviamente va a tener la capacidad de poderse enseñorear de esa vasta creación de parte de Dios. Entonces quisiera comenzar de esa manera porque el tema realmente es muy sorprendente y maravilloso. Creo que cuando estudiamos el tema de esta doctrina con relación a lo que es el hombre, podemos ver no tanto la grandeza del hombre, sino que a través de lo que el hombre llegó a ser en su creación, podamos ver la grandeza de Dios. Entre más grande sea la creación, más claro es la grandeza del creador. Entonces, quiero terminar con estas palabras y yo sé que el hermano Jairo, como siempre, tendrá mucho que enseñarnos en el día de hoy. Muchas gracias, ministro, por su intervención. Y es cierto, el origen del hombre está en Dios. El hombre no existe por su propia voluntad, sino que a Dios le ha placido que existamos. Y mire que ese asombro del salmista, que el pastor Jairo también dejó un mensaje aquí, expresando ese asombro, es algo que yo y creo que muchos hemos sentido. Estos días estaba yo en un parqueadero, eran las 4 de la tarde y podía ver la luna. Y me preguntaba yo cuán grande el amor de Dios que me permite existir y haberme creado, ¿no? Sin Él necesitarme a mí para nada. Y es algo que también lo llena de sorpresa a uno. Pastor Jairo, continuemos con este tema y bueno, sabemos que tendrá cosas para decirnos, así que adelante. Amén, amén. Bueno, muy, muy interesante lo que acabamos de escuchar también. La visión, la perspectiva muy clara y a la vez muy, muy categórica referente al origen del hombre desde su fuente, desde su base, que es Dios. Pero algo bien importante que quiero compartirles hoy, antes de ir a abordar algunos aspectos. Precisamente hoy estaba leyendo un artículo, el cual voy a compartirles, y es la visión secularista del origen del hombre. No obstante, ya como acabamos de escuchar a nuestro pastor Luis Polo, y obviamente el asombro al observar este ser llamado humano, este ser llamado hombre aquí en la tierra, cuando digo hombre en el sentido genérico, en el sentido general, que acoge a toda la raza humana, es muy interesante ver lo que alguna vez un predicador dijo, una frase que ha calado en mi corazón. El hombre, a diferencia de todo lo demás, todo lo creado, es intrínseca, básica y extrínsecamente diferente a todos los demás. Y obviamente, desde el punto de vista interno, no solo en el sentido físico, sino en el sentido primordialmente moral, espiritual, toda esa diferencia del hombre con todo lo demás tiene su base, por supuesto, en Dios. Pero antes de ello, quiero comenzar mencionándoles 4 palabras que me han llamado la atención. Y estas 4 palabras las encuentro en la escritura y me llaman la atención porque ya solamente con esas 4 palabras definitivamente podemos entender que lo que tiene que ver con la antropología, el estudio del hombre, pero desde una visión teológica y bíblica, es una visión sumamente interesante, porque cuando uno estudia antropología desde una visión meramente secular,
Incluso ya el hombre es íntimamente ligado con los animales y obviamente rebajado el hombre al nivel de los animales. Pero desde la visión espiritual, incluso haciendo un estudio ontológico del ser, de la naturaleza, del hombre como tal, de una manera completa, de una manera integral o de una manera holística, de una manera totalmente profunda y sobre todo desde una visión o cosmovisión cristiana, definitivamente uno tiene una lucidez para poder entender quién es el hombre desde la perspectiva bíblica antes de hablar en sí del origen del hombre. Hay 4 términos que me llamaron la atención y cada uno de esos 4 términos los encuentro en las escrituras. Por ejemplo, el pasaje que nos acaba de mencionar nuestro amado pastor Luis Polo es un pasaje sumamente revelador. En Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27, y voy a leerlo. Génesis 1, 26 al 27, que acabamos incluso de escuchar, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces dice la versión que estoy leyendo, la versión de 1909, en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y luego dice y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y luego dice en esta versión y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Esta versión dice lo crió porque etimológicamente desde el punto de vista de la filología esa era la forma correcta de expresar en esa época, en 1909 la palabra, lo crió, varón y hembra los crió, así como aparece en versión Reina Valera de 1909. Algo bien interesante es que hay 4 palabras, sobre todo las que quiero tocar, que hacen alusión al hombre. Y cuando uno estudia esas 4 palabras, uno puede percibir una grandeza, una gloria maravillosa en la expresión, en tan solo 4 palabras acerca de lo que es el hombre según Dios. Por ejemplo, hay una palabra que aparece aquí en Génesis 1:26 que ya escuchamos una visión muy importante y yo me voy a centrar ahora en la palabra hombre. La primera que me llama la atención allí es la palabra hombre. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. Esa palabra hombre allí aparece la palabra Adam, es la palabra Adam. Y luego, en el mismo pasaje, esto no es casualidad, eso tiene un sentido muy interesante, y dice, y creó Dios al hombre. Y resulta que cuando uno busca esa palabra hombre, es la palabra Adán, pero en el versículo 27 dice, varón y hembra los creó, o hombre y mujer los creó, o varón y mujer los creó. Y esa palabra varón es una palabra también muy interesante. Pero algo bien interesante acá es que cuando la palabra del Señor usa el término en Génesis 1, 26 y 27 acerca del hombre, encontramos, número 1, un término que es la palabra Adán. Y la palabra Adán simplemente se refiere a humano creado. Y en ese sentido está haciendo relación a que, basado en el texto que acabamos de leer, de entrada el hombre es superior a los animales. Eso es lo primero que deja claro. Ese Adán, ese humano, ese ser creado, es superior a los animales. Y bien, lo podemos ver en el pasaje cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, aves de los cielos, bestias, toda la tierra, todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Primero, esa primera denotación de Adán, de hombre, se refiere a que el hombre es un ser creado superior a los animales. La segunda palabra que aparece para hombre es la palabra ish, pero esa palabra ish que aparece en los pasajes cuando se refiere al varón en el sentido masculino del término, hace alusión a que el varón es diferente a la mujer, pero en el pasaje encontramos que no es superior a la mujer, sino que va a cogobernar con la mujer. Y eso es muy importante y quiero que se tenga en cuenta esos principios para poder hoy desarrollar algo bien importante. Número 1, Adán, en el sentido de que es creado, es decir, supeditado a su creador, número 1, pero superior a la creación y a los animales primordialmente. Número 2, Ish significa que hay diferencia en sentido de género, es masculino, diferente a la mujer, pero
para cogobernar con ella, no superior a ella, aunque diferente a ella. Hay una distinción, no solo física, no solo anatómica, sino en un sentido funcional entre el varón y la mujer. Ish, masculino, diferente. Pero lo interesante también es que en el pasaje que mencionaba bien nuestro amado pastor hace un momento, que puse también allí y me impactó mucho, lo puse como un comentario del Salmos, del libro de los Salmos capítulo 8, que vamos a comentar en un momento, dice que es el hombre. Y esa palabra hombre allí ya no es ni la palabra Ish ni la palabra Adam, sino que es otra palabra que es la palabra Enosh. Y esa palabra Enosh me ha impactado mucho. ¿Por qué? Porque mientras que Ish habla de un masculino, un ser creado diferente a otro ser llamado mujer, que es Isha, mientras que él es Ish, seres diferentes para cogobernar, pero supeditados a su creador. Número dos, Adán es un ser humano creado superior a los animales, pero para que sea un buen, digámoslo de esta forma, un buen gobernante, un buen administrador, debe estar conectado a su creador. La palabra Enosh es muy interesante porque en el mismo pasaje del libro de los Salmos habla de cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, hablando de un ser creador, del ser eterno. Incluso esa palabra es muy poderosa y compartí el versículo y voy a leer solo esa frase. Dice la palabra, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Y ese texto es muy revelador porque está hablando del ser eterno en comparación con el ser mortal. Y como bien lo decía nuestro amado pastor Luis Polo, no es que el hombre, el autor de este pasaje, el salmista David, estaba dudando de quién lo había creado al hombre. No, él bien sabía quién era su creador, pero lo que él estaba diciendo es cómo es que tú, un ser eterno, inmortal, te acuerdas de un ser mortal, un Enosh, esa es la palabra allí, la palabra Enosh, un ser mortal. Y en ese sentido, ese ser mortal, una vez más, es dependiente del eterno para poder funcionar bien. Y la última palabra es la palabra Geber. Y esa palabra Geber significa alguien dotado, alguien con cualidades específicas. Pero, por ejemplo, en Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Pero hay otro pasaje, el Salmo 144, versículo 3 dice, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo del hombre para que lo estimes. Y ahí hay dos términos interesantes, aunque obviamente al español muchas veces se traduce simplemente como hombre, pero realmente hay esas cuatro distinciones. Número uno, un Ish. Número dos, un Adam. Número tres, un Enosh. Y número cuatro, un Geber. Pero interesantemente es que ese Ish, que es el varón, el masculino, es diferente a la mujer, pero creado con autoridad coigual para cogobernar con la mujer, no ser superior a ella. Pero ¿cuál es la razón que hoy en día existe el machismo y el aberrante feminismo? Sencillamente porque el hombre se ha desconectado de su creador y eso ha traído al hombre a una cantidad de ruinas, no solo de tipo social, pero sobre todo de tipo moral. Número dos, Adán implica eso, es un ser creado para tener autoridad, para usufructuar, pero también administrar la creación, incluidos los animales, y el hombre, desde ese punto de vista de ser Adán, es superior a los animales, como diría Adrian Rogers, intrínseca y extrínsecamente diferente a los animales. Y número cuatro, hay una palabra clave allí y es la palabra Geber, dotado, dotado de intelecto, dotado de sabiduría, dotado de fuerza, un ser totalmente diferente a lo que es el resto de las criaturas o del resto de la creación. Y es muy interesante que la palabra Geber únicamente tiene su función en la máxima expresión cuando el hombre se mantiene conectado con su creador. Es decir, el ser humano, y con esto cierro esta primera intervención, el ser humano como Ish, como varón, no va a funcionar bien en el sentido de hombre, en el sentido masculino del término, si está desconectado de su creador. Número dos,
En el sentido de Adán, en el sentido de administrador, tampoco va a funcionar bien si está desconectado de su creador. Incluso la razón por la cual muchos animalistas hoy defienden más a los animales que a la misma raza humana es porque el hombre desconectado de su creador termina siendo un completo genocida ecológico y es un ser perverso realmente, un ser de maldad. Y obviamente existen depravaciones, incluida la zoofilia, el bestialismo, seres humanos que no tienen temor a Dios. Y Adán era para cuidar y proteger a los animales, pero también para usufructuar de ellos. Número 3 es el término Enosh. El ser humano, por muy conocedor que sea de la parte cosmológica, los cielos, la tierra, las estrellas, lo creado, más bien la naturaleza, todo lo creado, por mucho que él conozca, siempre terminará simplemente sorprendiéndose, pero su vida no tendrá sentido cuando él piensa en que simplemente es un mortal más, o alguien que va, como diría Nietzsche, algo nihilista, algo que termina y no tiene ningún tipo de futuro, simplemente un presente. Pero la Biblia muestra que el ser humano tiene más allá de un presente, una eternidad, porque procede de un ser eterno que es Dios. Y lo más importante, número 4, todo ser humano tiene inteligencia, tiene intelecto, tiene sabiduría, es dotado, es un Geber, ese es el varón, alguien con inteligencia, pero cuando se desconecta de Dios, su propia capacidad de filosofar, razonar, intelecto, lo lleva incluso a cuestionar a su propio creador y a su propia existencia. Así que, tanto funcionalmente, moralmente, en cuanto al asunto de la vida y el asunto de sus funciones en la tierra, la razón de ser, el quién, el por qué, el para qué, el de dónde viene, el quién es y el hacia dónde va, terminan totalmente distorsionados en el hombre cuando el hombre se desconecta de su creador. La razón por la cual Ish se ha vuelto machista e Isha feminista, la razón por la cual el hombre que era Adán se ha vuelto un abusador cuando debía ser un protector, pero también usufructuar, podía alimentarse de los animales y hoy en día existen escuelas por allí muy tremendas que defienden incluso a los animales más que a los bebitos en el vientre de las madres. Y aparte de eso, el hombre simplemente pensando que todo es material, que todo es únicamente lo que hoy hay, lo que hoy existe, el presente y nada más. Y sobre todo, el hombre pensando que su dotación, el hombre Geber, el pensar que lo que sabe, lo que puede, lo que tiene, su intelecto solo se lo debe a él y a nadie más, es lo que ha llevado a la autodestrucción de la raza humana. Mientras algunos hablan de la evolución, la Biblia muestra más bien una involución de la raza humana en todo el sentido de la palabra. Eso sería básicamente el resumen de estos primeros 4 términos claves. Gracias, ministro, por su aporte. De pronto, para las personas que nos están viendo, me gustaría pedirle si de pronto puede colocar ahí en el chat las 4 palabras para que los que nos están viendo lo tengan en cuenta. Y yo tampoco alcancé a anotar, es que no sé cómo se escribe, pero para escribirlo bien y cuando hagamos una búsqueda, entonces no tener dificultades. Muchas gracias, ministro. Perfecto, ya mismo las comparto. Gracias, mi hora. Y mire que respecto a lo que usted está hablando, Pastor Luis, Pastor Jairo, es interesante. Hace días yo miraba un debate, este es un debate que ustedes pueden encontrar en internet, no lo puedo pasar nada por los derechos, pero era un debate entre José Laluz y Agustín Laje sobre el tema de ideología de género, aborto y todos esos puntos que crean mucha controversia hoy. Y a mí lo que me llamó la atención es que José Laluz partió de la Biblia y él decía, el Génesis ya muestra una disparidad de género y ya el Génesis, muestra cómo el hombre es superior a la mujer y desde allí, desde la Biblia y desde el cristianismo, viene el triunfo del machismo y de la sociedad patriarcal. Bueno, eso es una locura, pero primero sería muy interesante analizar el relato de la creación en el hebreo, ¿no? Porque he escuchado a muchos eruditos que dicen que muchas de las conclusiones a las cuales llegamos analizando el hebreo bíblico no están así como las traducciones no lo dicen. Hay cosas que varían, pero que son interesantes. Por ahí no recuerdo el nombre de un judío, pero que tiene un canal de YouTube y él estos días estaba destacando eso. Pero también lo que nos denota, lo que nos resalta el pastor Jairo en esto es muy interesante porque en el origen, cuando Dios
coloca el ser humano en esta tierra, podemos ver es una igualdad como tal, y lo podemos también deducir a partir de otros relatos, ¿no? Que no es tomada de la cabeza para ser superior, no es tomada de los pies para ser inferior. Entonces, en realidad esto no tiene fundamento, pero miren ustedes cómo hoy en día hay muchas filosofías que tratan de, en el relato bíblico, encontrar una aparente justificación para batallas que en realidad son producto de otro tipo de pensamiento. Y lo de los animalistas también que él mencionaba me pareció un aporte muy interesante, estos 4 puntos, y que el ser humano entonces en su naturaleza caída comienza a cuestionar su origen y comienza a cuestionar a su propio creador, y ahí es donde llegamos al tema de la teoría de la evolución, que son tan controvertidos hoy, el evolucionismo. Y yo quiero preguntar al pastor Luis, quiero hacerle una pregunta, pero antes de eso quiero anotar lo siguiente. Miren, hermanos, el hecho de que nosotros estemos hablando o vamos a aportar sobre la teoría de la evolución, no significa que nosotros seamos unos científicos, porque a veces las personas piensan que si uno no es científico, uno no puede hablar esto, pero en realidad, y yo quiero aportar esto, es una postura más filosófica que científica, pero que se tiene como cierta en muchos ámbitos y casi que se asume en muchas profesiones, y es allí donde nosotros entonces debemos hacer este tipo de claridad, ¿no? De sostener lo que la Biblia dice, no solamente como un discurso religioso o dogmático, sino porque a la luz de los hechos es la explicación más razonable que podemos encontrar. Y algo más que quisiera anticipar para todos los que nos ven, y es siempre esto. mm, La teoría de la evolución no explica el origen de la vida, explica el origen del hombre. Y aquí estamos hablando del origen del hombre. ¿De dónde viene el ser humano? De Dios, claro. Por obvias razones, el relato del Génesis es más completo y nos muestra la obra de la creación en su totalidad, no solamente el origen del hombre. Y por eso los pastores lo han resaltado en este programa. Pero cuando hablamos de la teoría de la evolución no puede explicar de dónde surgió la vida. Parte de que el ser humano, y eso ahorita podemos entrar en ello, fue gradualmente, por eso se llama evolucionando, teniendo unos cambios, unos saltos entre especies, pero no explica como tal de dónde hubo esta materia prima para que exista la vida. Es algo que la teoría de la evolución no ha podido explicar y que seguramente no podrá explicar. Pastor Luis, sabemos que usted ha profundizado mucho en el tema de la teología bíblica y de los aspectos doctrinales que la Biblia nos enseña respecto de todo lo que hemos venido conversando. Mm, ¿Cuál es la imagen que usted le da de si la sociedad en la cual vivimos hoy en día está más por el lado de lo bíblico, de lo que la Biblia enseña, o está más por el final de lo que mencionó el pastor Jairo, de la especulación? Y bueno, ahí puede también darnos otros aportes, ministro. Muchas gracias. Bueno, con relación a la pregunta que hace nuestro querido hermano Andrés y todo lo que escuchamos también de nuestro apreciado hermano Jairo, realmente, así como la imagen de Dios, del hombre, o la imagen de Dios en el hombre, se ha desvirtuado, distorsionado por el pecado, asimismo se ha distorsionado lo que tiene que ver los principios del hombre con relación a su existencia, su origen y lo que tiene que ver con Dios como creador. Miren, eh, cuando nosotros leemos, por ejemplo, Génesis 1:26, que yo lo leí, también lo leyó nuestro hermano Jairo, y encontramos que Dios dice, hagamos al hombre, eso nos hace pensar que el hombre no es el resultado de la casualidad. Cuando Dios dice, hagamos al hombre, encontramos la creación del hombre como el resultado de una decisión planeada de parte de Dios. En otras palabras, el hombre siendo creado por un ser omnisciente, eterno,
que a voluntad propia y divina decidió con fines propios en crear al hombre. Entonces, esa expresión de que hagamos al hombre de parte de Dios identifica explícitamente que el hombre no es el resultado de la casualidad, sino que encontramos que el hombre es la creación que el hombre es la creación como resultado de la decisión de nuestro Dios. Entonces, fuimos creados porque Dios lo decidió así, con ciertos propósitos. Ahora, si Dios creó al hombre, si Dios creó al hombre, entonces la existencia del hombre tiene un propósito. Saliendo hace algunos días, salí a un parque que queda cerca donde soy pastor y había muchas personas y me acerqué a alguna de ellas. Ese día se me ocurrió preguntarle a todas las personas que hablaba, se me ocurrió preguntarle lo siguiente: ¿crees tú en Dios? Y todas me decían, claro, yo creo en Dios. Y yo le decía, ¿crees tú que Dios nos creó? Y todas respondieron, sí, nosotros creemos o yo creo que Dios nos creó. A consecuencia de esas dos respuestas, entonces yo le respondí a ellos, bueno, si Dios existe y Dios nos creó, eso significa que la existencia del hombre tiene un propósito en Dios. Es decir, fuimos creados con un propósito. Si Dios existe y Dios nos creó, entonces el hombre tiene un propósito de existencia en Dios. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención, y es que el hombre fue creado, y es que eso es interesante. ¿Por qué Dios creó al hombre? Podríamos preguntarnos, ¿cuál es la razón de que Dios haya deseado crear al hombre? Bíblicamente podríamos encontrar varias respuestas. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, usted lee todo el capítulo 1 de Efesios y se dará cuenta que Dios creó al hombre para la gloria de él como creador. Es decir, Dios va a ser exaltado, glorificado, magnificado en potencia, en poder. Dios va a ser reconocido, o sea, Dios va a ser glorificado por el hombre que él ha creado. O sea, que el hombre se convierte en un instrumento por medio del cual Dios va a ser exaltado, magnificado en poder, en gloria, en fin. Dios no necesita de eso, pero Él lo decidió así, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Jesús hacía milagros, dice que la gente a través de los milagros alababa y glorificaba a Dios. Entonces, los milagros, Dios los hacía no solamente para que el hombre recibiera un bien, sino que a través del milagro Dios fuera exaltado y glorificado. En otras palabras, todo lo que Dios ha hecho ha sido en virtud de Él y de su gloria. Y ese es el detalle, que a veces le damos la gloria a la creación, cuando precisamente la creación ha sido realizada por Dios para la gloria del Creador, ¿verdad? Para la gloria del Creador. Eh, y eso es muy interesante. Por ejemplo, cuando leíamos el Salmo 8, que el salmista dice, lo coronaste de honra y de gloria. Lo coronaste, es decir, Dios creó al hombre y lo coronó como si fuera Señor, ¿verdad? Lo coronó de honra y de gloria para que fuese Señor de todo lo que Dios había creado. Eso sí, lo creó, lo coronó de honra y de gloria, pero eso sí, eh, el hombre era menor que los ángeles, ¿verdad? Menor que los ángeles. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, Hebreos capítulo 2, precisamente lo que encontramos en el Salmo 8 es aplicado como una profecía mesiánica, y lo vemos para el Señor Jesucristo, ¿verdad?
Hebreos capítulo 2, versículo 5, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, y cita el Salmo capítulo 8. Entonces, encontramos también que Jesús, como un verdadero hombre, también es menor que los ángeles, ¿verdad? Pero por causa de la resurrección y de la glorificación de Jesucristo como ese varón perfecto, Hebreo capítulo 1, versículo 4, ahora presenta a Jesús, el resucitado y glorificado, siendo exaltado sobre los ángeles. Acontecimiento que también nos sucederá a nosotros cuando también seamos glorificados. Así que nosotros tenemos un propósito en Dios. Y quisiera terminar con esto porque yo sé que hermano Jairo siempre trae muchas cosas para enseñar. Pero miren, cuando nosotros leemos Efesios capítulo 1, a mí me llama la atención de que no solamente el hombre viene como consecuencia de lo que Dios decidió hacer, según Génesis capítulo 1, verso 26, cuando Dios dice hagamos al hombre. Pero resulta que el hombre en Dios no existió cuando Dios creó al hombre en el Edén, sino que Pablo habla de que el hombre ya existía desde antes de toda la creación en su mente, en su pensar, en su voluntad, en su propósito. Así que no solamente el hombre no fue un accidente cuando Dios dijo hagamos al hombre en Génesis 1:26, es que ya el hombre existía antes de la creación de todas las cosas en el pensamiento, en la presencia, en el conocimiento anticipado de Dios, el Dios que llama las cosas que no son como si fuese. Así que el hombre no es un accidente dentro del tiempo, sino que el hombre tampoco es un accidente fuera del tiempo. En el espacio temporal ya existíamos como el propósito de Dios, ¿verdad? Entonces, realmente el hombre solamente es un destello de la grandeza, de la gloria, de la magnitud, de la potencia, ¿verdad? De la multiforme sabiduría que solamente lo encontramos en Dios, de la sapiencia, ¿verdad? De todo eso que Dios es en esencia, el hombre solamente es un pequeño destello de esa gloria y que por causa del hombre o a través del hombre, Dios va a ser exaltado, glorificado, magnificado. Así que, ¿cuál es uno de los propósitos de nosotros en esta tierra? Que nosotros, ¿verdad? O a través de nosotros, Dios sea exaltado, glorificado. Una vez alguien me preguntó que por qué el diablo nos tenía, dice, hermano, ¿por qué el diablo nos tiene tanta rabia o tanto odio? Bueno, la Biblia dice que nosotros fuimos creados para la alabanza y la gloria de Dios. Y la Biblia también dice que el anticristo odia no solamente todo lo que se llame Dios, sino todo aquello que es objeto de culto. Entonces, obviamente nosotros fuimos creados para alabanza y gloria de Dios. Y obviamente somos instrumentos para exaltar el nombre del Señor. En virtud de eso, obviamente somos enemigos potenciales de alguien que se ha levantado contra Dios y contra todo lo que es objeto de culto a Dios. Entonces, este tema realmente es maravilloso y podríamos hablar muchas cosas, pero esto es de verdad, hablar de este tema del hombre, o sea, es hablar de la grandeza de Dios. O sea, hablar del hombre es hablar de la grandeza de Dios. Muy importante esa perspectiva que nos presenta el pastor Luis Polo y esperamos que esto nos sirva muchísimo, que ustedes puedan mirar el video para que tomen sus apuntes. Yo sé que esto es conocimiento que a todos nos sirve y yo siempre estoy anotando en los programas porque de verdad que me llevo cosas muy, muy valiosas. Quiero agradecer a todos los hermanos y hermanas que nos están acompañando e invitarlos para que
apoyen el canal del pastor Jairo Araujo, también el canal del pastor Luis Polo, Verdades de la Biblia con el pastor Luis Polo, el canal del pastor Jairo, por el nombre Jairo Araujo, y también para que se suscriban a este canal y apoyemos, hermanos, apoyemos lo que es de nosotros y esta visión que es tan importante. Pastor Jairo, sabemos que tiene cosas para decirnos, así que adelante. Ok, bueno, gracias también por la recomendación y me uno también a esa recomendación de estos canales maravillosos que ustedes manejan, Pastor Luis Polo y Pastor Andrés Manzanares. Y bueno, algo bien importante que acaba de mencionar nuestro amado pastor y de alguna manera estamos, como diría alguien, hilando de la mejor forma el tema con la ayuda de Dios, es que el hombre como tal, desde una cosmovisión bíblica, fue planeado, por eso dice hagamos, fue pensado de manera incluso premeditadamente, todo por medio de la pregnosis, por medio del preconocimiento divino, como lo acabamos de escuchar, pero además fue creado con propósito, es decir, planeado, pensado con propósito. Pero resulta que cuando el hombre, en esas cuatro visiones que habíamos mirado básicamente, el varón Ish, el Adán, hombre, incluso normalmente las versiones se traducen muchas veces como hombre, varón, y muchas veces se pierde esa esencia al leerlo. E incluso hay versículos que manejan dos palabras para traducir hombre en el mismo versículo, pero son dos palabras totalmente distintas y obviamente dan una esencia o un valor. Por ejemplo, el Salmo 144.3 dice, oh Jehová, ¿qué es el hombre para quien él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? Y cuando usted busca esa palabra hombre primera, es la palabra Adán, y la segunda es la palabra Enosh. En un solo versículo, aunque se traduce hombre, en el original viene de dos palabras distintas y traduce algo muy hermoso. Oh Jehová, ¿qué es el Adán? El ser creado para administrar, para que en él pienses. O el Hijo del Hombre, en este caso el Enosh, ese ser mortal, para que lo estimes. Y obviamente eso nos deja una profunda enseñanza. Y como lo hemos dicho, el hombre, cuando no conoce esto, estas cuatro palabras son fundamentales para poder llegar al punto donde quiero ir, y es que Ish, Adán, Enosh y Geber nos hablan de aspectos muy específicos del hombre, ya sea en sentido individual, como en sentido genérico, como en sentido general, ya sea en sentido de un varón, ya sea en sentido de un hombre, en el sentido masculino o femenino, una mujer, Isha, pero también en el sentido de toda la raza o el género o la especie humana. En ese sentido, pero cuando el hombre en cualquiera de sus cuatro áreas se desconecta, ya sea de su creador, ya sea de quien les dio autoridad para gobernar, para administrar, ya sea de su dueño, del ser eterno, del único, de la fuente de donde él proviene, cuando el hombre o la mujer se desconectan de él, incluso el talento, la dotación, esa es la palabra geber, un ser dotado, un ser muy, muy bien dotado. Incluso Jeremías 17:7 dice, bendito el varón, ahí es la palabra geber, que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Otra vez, Jeremías 17:17, está diciendo que aquel hombre que es dotado, que tiene sabiduría, que tiene intelecto, que tiene entendimiento, que tiene inteligencia, que tiene capacidad de hacer ciencia, filosofía, y tecnología, el ser humano conectado, confiando en su creador, obviamente va a funcionar bien. Pero de lo contrario va a ocurrir los fenómenos que le voy a mencionar ahora mismo. ¿Cuáles son los fenómenos? Bueno, resulta que hoy en día la batalla y la gran controversia, como bien lo decía nuestro pastor Andrés, este tema de hablar del origen del hombre se vuelve incluso controversial. La gran controversia acerca de la distinción ostensible, patente, palpable entre el hombre, en el sentido genérico, en el sentido de general, y los animales, es más que una cuestión ideológica, es una cuestión moral, es mucho más que una mera cuestión filosófica, es una cuestión moral. Aunque obviamente ese debate, esa controversia acerca del origen del hombre tiene sus bases o se sostiene, yo le llamaría en medio de un revoltijo, o para usar una palabra más elegante, una amalgama, un sincretismo, un ecumenismo, una mezcla de ideologías, partiendo incluso desde las humanistas hasta las religiosas orientales y todo tipo de filosofías que han permeado a la humanidad, llevando al hombre a estos
problemas. Por ejemplo, hoy en día se habla de racismo, se habla de sexismo y se habla de especismo, que eso es tremendo. Cuando se habla de racismo es problema entre hombres por asuntos de raza, entre hombres. Cuando se habla de sexismo es problema de géneros. Y cuando se habla de especismo, incluso hoy en día se llama el especismo a ese fenómeno en el cual el hombre, dicen, que se cree superior a los demás, a los animales, por ser hombre, eso es especismo. Dicen hoy en día, es un término interesante, pero resulta que cuando se habla de racismo entre hombres es lo que ha provocado tantas matanzas y divisiones. Cuando se habla de sexismo es lo que ha provocado tanta degeneración y hoy en día incluso se habla de la liberación femenina. Y cuando se habla de especismo es lo que nos lleva hoy a incluso escuchar términos como la liberación de los animales. ¿Por qué esto? Porque aquel Ish, aquel Adam, aquel Enosh, aquel Geber, aquel hombre, aquel varón, sea hombre o mujer, aquel ser creado para cogobernar, para administrar, para usufructuar todo con su debido orden, aquel ser que fue creado para entender que no es eterno aquí en la tierra, pero que sí tiene eternidad porque procede de un ser eterno y que vive, como lo decían hace un momento, planeado, pensado, pero con propósito. Aquel ser que pierde su propósito, aquel hombre, ya sea varón o mujer, pierde su propósito, llega a estos severos problemas. Incluso ese geber, esa dotación, esa inteligencia, ese intelecto, esa sabiduría que hay en el hombre, cuando el hombre deja de confiar en Jehová y confía en príncipes políticos, confía en filósofos, confía en el hombre, confía en su propia sabiduría, en su propia opinión, termina tan desviado que cae en problemas severos como el racismo, problema entre hombres, sexismo, problemas entre géneros y el especismo. Y aquí es donde quiero ir entrando más a fondo para que podamos entender la gravedad del asunto. Hoy en día se habla incluso de esto. Voy a citar a dos personajes y voy a leer en un momento unos extractos de lo que yo le llamaría una historieta o una fábula, una mitología muy interesante, pero que es muy creída, muy común, muy popular en los ambientes científicos hoy en día. Por ejemplo, hubo un filósofo llamado Peter Singer que dice, él es autor de un libro llamado Liberación Animal, y él dice, no puede mantenerse sino por un fanático religioso el hecho de que el hombre o la idea de que el hombre es el primor o la creación especial del universo, o que los otros animales fueron creados para proveernos de alimento, o que tenemos autoridad divina sobre ellos y permiso divino para matarlos. ¿Quién es este? Este es uno de los personajes que ha caído en el problema de lo que se llama la liberación de los animales. Es cierto que la Biblia dice que el justo cuida incluso de su bestia, es verdad. El cristiano no está de acuerdo con el asunto del abuso y el abuso en el sentido perverso y moral de los animales, incluido la zoofilia y el bestialismo y todo lo demás. Pero es cierto también que hoy en día existe un culto a los animales, un culto a la ecología, un culto a lo demás. ¿Por qué? Porque las batallas y controversias se han dado porque el mundo está en medio de un revoltijo, de un salpicón, de una amalgama de ideologías que parten desde lo humanista hasta lo evolucionista, desde lo evolucionista hasta los pensamientos panteístas orientales, toda una mezcla a través de, por lo menos desde el siglo XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, siglo XXI. Todo esto se ha venido como un revoltijo impresionante que ha llevado al hombre incluso a ni siquiera tener la capacidad de definir claramente qué es mujer y qué es ser hombre. Un pastor amigo decía que hubo un debate en una emisora en los Estados Unidos, en un programa donde invitaron a personas muy intelectuales, durante más de 2 horas debatiendo qué es ser mujer. Y duraron 2 horas y después de 2 horas del debate nunca llegaron a una conclusión, no supieron qué es ser mujer, qué es ser hombre. Pero resulta que ya la Biblia lo dice claro, categórico, conciso, preciso y de una manera muy sencillo. El hombre, bajo sus propias opiniones, ha llegado a un entenebrecimiento de su mente al punto que ni siquiera tiene capacidad de definir quién es, porque ha perdido su conexión, ya sea un Ish o una Isha, ya sea un Enosh, ya sea un Geber, ya sea el hombre en todo el sentido de la palabra, ha perdido su conexión del Creador y lo ha llevado a pensar cosas como estas. Incluso
Hubo uno de ellos que dijo de la siguiente manera, un hombre llamado Michael Fox, que es veterinario, y obviamente ellos son partidarios del evolucionismo, además del animalismo, y dice, no hay distinciones claras entre nosotros y los animales. Dice, los animales se comunican, los animales tienen emociones, los animales pueden pensar. Algunos pensadores creen que el alma humana es diferente porque somos inmortales, y eso llega a ser completamente absurdo. Y luego él dice, es ridículo pensar que la única diferencia entre el ser humano y los animales es que el hombre supuestamente tiene un alma inmortal. Pero un predicador le responde, lo verdaderamente ridículo es pensar que la única diferencia entre el hombre y los animales es solamente que el hombre tiene un alma inmortal. Es decir, estamos llegando a ese nivel, al nivel de decir, definitivamente entre los hombres y los animales no hay ningún tipo de diferencia. ¿Y de dónde parte este asunto? Bueno, aquí es donde paso a leer algo que me encontré en esta mañana precisamente. Un historiador y experto en documentación llamado Frank Navarro, en una página de artículos, publica algo muy interesante y dice más o menos así. Este es el resumen de todo y esto nos va a llevar a conclusiones muy importantes ya que el tiempo avanza. Bueno, dice, hace 70.000 años, Homo sapiens era una especie más entre los humanos que habitaba el planeta. De hecho, una bastante insignificante, pues no destacaba por un físico más potente ni un cerebro más grande. Sin embargo, hoy día somos los últimos humanos de la Tierra y pasamos de la cazuela de cobre al transbordador espacial en solo 3.000 años. ¿Qué nos hizo diferentes? ¿Por qué se extinguieron las otras especies humanas y Homo sapiens solo hace expandirse? Y esto es interesante porque hace 3.000 años existe, o más o menos hace 6.000, 5.000 años, lo que se llama una explosión, después de lo que se ha encontrado el rastro histórico, la escritura, el cuneiforme, todo lo que tiene que ver con la historia misma del ser humano, todas las grandes, los monolitos, los megalitos, todo lo que el ser humano ha escrito. Los que creen en la evolución se encuentran con ese gran problema porque piensan que el hombre va de menos a más. Y por eso hoy en día existe otra teoría que se llama el creacionismo alienígena. Dicen, obviamente, el hombre no es resultado solo de una evolución como tal, sino que hubo seres de otros planetas que vinieron e interfirieron genéticamente en el ser humano o les enseñaron cosas al hombre para que el hombre tenga ese nivel de intelecto que lo dividió. Hubo un salto evolutivo entre el hombre y todos los demás animales, aunque según ellos el hombre sigue siendo un animal más, solo que un animal altamente desarrollado. Más adelante, él empieza a hacer una cantidad de preguntas interesantes, habla de los neandertales, habla de las hibridaciones, habla de una cantidad de cosas, pero al final, porque no tengo el tiempo para leer todo este artículo, él usa las reverencias de lo siguiente. Él comienza diciendo, hay algo más peligroso, o termina diciendo, hay algo más peligroso que unos dioses insatisfechos e irresponsables que no saben lo que quieren, porque lo que finalmente en este artículo él llega a la conclusión es que el hombre evolucionado, el Homo sapiens, está llevando a su propia ruina todo lo demás. Todo lleva a la destrucción. Y lo impresionante es que él cita los libros de donde toma referencias. Por ejemplo, uno de Arzuaga L. Martínez, llamado La especie elegida, la larga marcha de la evolución humana. Otro se llama Martínez Navarro, escritor, El sapiens asesino y el ocaso de los neandertales. Y hay otro que se llama Harari Sapiens, Harari Y, y habla de animales a dioses, breve historia de la humanidad. Y esto es tremendo, ¿por qué? Porque la visión de esta gente humanista, secularista, humanista, etcétera, es que el hombre va de ser un animal a Dios, pero no el Dios de la Biblia, no el Dios en el sentido teísta, monoteísta y bíblico del cual hemos hablado, sino el Dios en el sentido de un ser superior, un ser diferente, pero que a la vez se está autodestruyendo. Y lo que está sucediendo, amados, en este tiempo, lamentablemente, es que ya que el hombre piensa que viene de los animales, eso por un lado tiene dos aspectos. Número uno, el hombre ha sido degradado al nivel de los animales y número dos, ha llevado a que muchos se porten como eso, como animales. ¿Por qué? No porque haya una evolución en proceso, sino porque realmente hay una involución moral en proceso. La Biblia declara el origen del hombre y declara también el destino del hombre.
Y como bien lo decía nuestro amado pastor, mientras que este libro que tengo aquí en mis manos, interesante libro, El origen de las especies, la última parte de su libro termina diciendo, hay grandeza en esta concepción de que la vida, con sus diferentes fuerzas, ha sido alentada por el Creador en un corto número de formas o en una sola, y que mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de la gravitación, se han desarrollado y se están desarrollando a partir de un principio tan sencillo, infinidad de formas, las más bellas y portentosas. Claro, todo por simple selección natural. Obviamente él no era un ateo, más bien era un agnóstico finalmente, además que él tenía una cosmovisión como la que acaban de leer. No explica el origen de la vida, por supuesto, aunque habla del origen de las especies, pero ni siquiera explica el origen de la vida, mientras que la Biblia va al punto, va al origen de todo. Y la vida, ya sea animal, ya sea vegetal o ya sea humana, en la Biblia se describe lo intrínseco, lo interno y lo extrínseco, lo externo en su sentido de diferencia. Es decir, la Biblia no nos deja a nosotros divagando en esa mitología de los 700.000 y de los miles y 70.000 años y luego no logran explicar cómo en 3.000 años es que todo ha super evolucionado. Es decir, ¿cómo es posible que se demoraron tantos miles y miles y miles y miles y miles solo con descubriendo el fuego y piedrecitas y todo lo demás? Y de repente, en cuestión de 1.000 y 2.000 y 3.000 años, incluso ese mismo autor lo dice, o de 3.000 años acá, la tecnología evolucionó tanto que ya el hombre ha ido a la luna, Apolo 11, algunos dicen que eso fue un fraude, algunos, aunque no haya ido a la luna, ha logrado hacer cosas impresionantes, ha enviado elementos más allá de la luna, incluso satélites y todo lo demás. La pregunta es, ¿de dónde tanto intelecto? ¿Cómo el hombre puede tener tanto intelecto? La Biblia da respuesta clara a eso. El ser humano en su mitología religiosa, aunque sea una mitología religiosa en el sentido científico, de todas maneras sigue siendo eso, simple y llanamente mitología religiosa, pero una científica, entre comillas. Así que básicamente la razón, y aquí doy paso a ustedes, amados, la razón de la ruina del ser humano es no porque hay una evolución en curso, más bien una involución en curso. ¿Resultado de qué? Resultado de una amalgama de todo este tipo de personas, de este pensamiento, de ideas humanistas, nihilistas, ateístas, panteístas. Dios es todo y todo es Dios. La naturaleza, los animales, el hombre son Dios igual. El materialismo, y hoy en día, lamentablemente, el ser humano, más o menos desde 1970 para acá, que hubo ese auge de lo que se llamaba la nueva era, hoy en día el ser humano, aún los más supuestamente intelectuales, acogen de todo. La nueva era es eso, es una revoltura de una cantidad de cosas, desde lo ocultista, lo místico, lo trascendental, hasta lo supuestamente pseudocientífico y todo lo demás. El ser humano que se desconecta de Dios, el Ish, el Enosh, el Geber, el Adán, el hombre o la mujer que se conectan de Dios, de su fuente, de su origen, terminan creyendo en todo, en cualquier, incluso en cosas que van en detrimento de su propia naturaleza y de su propio diseño. El mundo va hacia un caos, el hombre va hacia un caos, hacia una involución, pero es resultado de esto, de la depravación moral, o como diría la Biblia, del pecado. La paga del pecado es eso, separación, muerte, destino hacia la perdición. Mientras que el mundo habla de evolución, la Biblia realmente muestra la involución de la raza humana, la involución de todo lo creado, precisamente por eso, por el pecado del hombre, hasta la naturaleza misma, hasta la tierra ha caído sobre esa maldición. Gracias a Dios que mientras el hombre está pensando, ideando en ser, pasar de ser hombre a ser Dios, solo uno hizo lo que era impensable, ser Dios y nunca dejar de ser Dios para pasar a ser hombre y como hombre llegar a traer la salida y la solución para el hombre, para la humanidad. Qué hermoso esto. Así que, bueno, aquí yo sé que ustedes están ahí también dispuestos a bombardear. Aquí los escuchamos. Gracias, ministro, por su aporte, su intervención. Vamos a ir terminando, pero quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado en este día. La verdad es que a veces el tiempo es corto, pero bueno, es lo que hemos programado y la idea es hacer programas que también sean fáciles de seguir, así que si es necesario hacer una serie de temas, lo vamos a hacer porque la idea es profundizar y no dejar las cosas
a medias. Bien, también el pastor Luis Polo nos está diciendo aquí, nos está agradeciendo, así que una vez más la invitación es para que sigan los canales y pueda ser de bendición. Y yo quiero ir cerrando con esto, y es yo, y esto quiero hacer énfasis antes de cerrar, y ya vamos a ir terminando porque me parece muy importante. En la universidad yo hice un anteproyecto de grado acerca de la tauromaquia como forma de tortura animal. Y la Biblia ha puesto al hombre a señorear, pero no a ser un abusador. Y eso es algo que resume parte de lo que el pastor Jairo decía, y es muy importante que tengamos también en cuenta esto para que no se saque de contexto lo que hemos sostenido. Hablaba de un culto a la ecología, y eso también viene a partir de la desacralización del mundo, ¿no? Ya no se cree que el bosque es sagrado, y en esto el racionalismo tiene que ver mucho. Y creo que William Ospina, pensador colombiano, ha sabido, aunque desde una perspectiva secular, pero ha sabido traer esto muy bien a nuestra generación, porque él plantea cómo muchas culturas tenían el bosque, tenían la naturaleza como algo sagrado, pero cuando viene el racionalismo al mundo y el hombre se pone como la medida de todas las cosas y el centro del mundo, también se comienza a crear muchos conflictos que tenemos hoy en día. Y lo último, pero no menos importante, y en esto también podríamos hacer un programa completo para hablar acerca de esto, es acerca de algunas cosas que el pastor nos ha mencionado, nos ha destacado, y que tienen que ver con los problemas que precisamente presenta este evolucionismo o teoría de la evolución, que muchos sostienen hoy en día como alternativa para tratar de explicar el origen del hombre. Y déjeme mostrarle, esto es algo que está en un canal, en un video que está en este canal, perdón, acerca de la teoría de la evolución y el teísmo cristiano. Pero miren esto tan interesante, porque incluso quienes aceptan la teoría de la evolución están conscientes de que involucra tiempos extremadamente largos. Hay autores incluso que dicen que antes de que la teoría de la evolución pudiera llegar a su máxima expresión con el ser humano, el sol ya hubiera dejado de ser una estrella. Hace muchos años se hubiese apagado, porque sería como si a las 12 formáramos o se formara la Tierra, y la vida aparece más o menos a las 3:15, 3:20 de la tarde. A las 9 de la noche, y es lo que el pastor mencionaba, se produce la explosión cámbrica. Aparecen organismos multicelulares y se forman los dinosaurios, que muchos dicen, en la Tierra. Faltando unos 4 o 5 minutos, entonces encontramos que desaparecen los dinosaurios, y faltando unos 2 o 3 minutos, resulta que aparece el ser humano. Esto matemáticamente tiene unas probabilidades muy bajas, pero las personas prefieren creer esto, que el hombre fue creado y puesto por Dios en la tierra. Porque, como bien lo dijo alguien, el ser humano no quiere rendir cuentas a un creador. Y en eso se ve mucho el desprecio y el rechazo hacia lo que la Biblia muestra. Entonces, la teoría de la evolución, hermanos, es altamente improbable, es altamente improbable. Y es más, no es ciencia. Y alguien puede decir, no, pero es que tú no eres científico, ¿cómo puedes decir que no es ciencia? No es ciencia porque carece de los elementos fundamentales por los cuales podríamos postular una teoría científica. Y déjenme terminar con esto: microevolución y macroevolución. Y yo de verdad los invito para que miren el programa, el video que está en este canal acerca de este tema muy interesante, porque nosotros conocemos la microevolución. Darwin lo que vio fue la microevolución, pero él nunca vio una macroevolución, es decir, que el pez se convierta en caballo. Eso es macroevolución. Y para que el pez se convierta en caballo deben haber unas especies intermedias. Esas especies intermedias no existen. No hay evidencia fósil de eso. No tenemos eso hoy en día. Lo que tenemos es evidencia de microevolución, que es algo completamente natural, porque los animales se adecúan a ciertos cambios en el ambiente, o cuando son trasladados o se ven movidos de un territorio a otro. Pero eso no tiene que ver. ¿Y qué sucede? Las personas, escúchame bien, tienen fe en esto, no creen esto, tienen fe en esto,
por no tener fe en la Biblia. Porque el ser humano necesita siempre, es un ser de fe, tienen fe en algo y prefieren tener fe en esto y no en lo que la Escritura nos enseña. Así que esto ha sido, mis hermanos, el programa acerca del origen del hombre que está en Dios, y esperamos que haya sido de bendición para todos ustedes. Voy a dar paso al pastor Luis Polo para que dé unas palabras finales y también se despida de nosotros. Bueno, agradecemos primeramente a Dios, al cual se merece toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Y también agradecemos a todos los hermanos y amigos que nos han honrado en el día de hoy con escuchar estas enseñanzas y todos aquellos que lo harán posteriormente. También agradecidos con nuestro hermano Jairo Araujo y nuestro hermano Andrés Manzanares. Podríamos hablar todavía mucho más acerca de este tema y pienso que de todos los temas que hemos tratado, siempre el tiempo es nuestro enemigo porque hay mucho que decir, pero nos sujetamos a un tiempo considerable para traer unas cortas reflexiones, ¿verdad? Ideas que edifiquen. Y es para nosotros una gran bendición. Ojalá usted siempre apoye este canal donde usted se va a edificar, va a crecer en el conocimiento de la palabra, donde usted va a ser mejor. Y yo sé que Dios hará de usted un gran instrumento para la gloria y honra de Él. En otro programa podríamos hablar acerca de qué significa específicamente de que el hombre sea imagen y semejanza de Dios. Pero hasta el día de hoy esperamos que lo que se haya dicho haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gracias, ministro, por sus palabras y la propuesta. Claro que sí, la vamos a tener en cuenta. Pastor Jairo, bien, puede proceder. Amén, amén. Gracias. Bueno, agradecerle a Dios y a ustedes también, amados. Dios los bendiga por su apoyo, por su aporte, por sus palabras de bendición, porque cada palabra que sale de la boca de Dios y a través de su palabra y de lo que Dios nos ha dado, sé que va a beneficiar a muchos. Venía a mi mente en este momento culminar con ese salmo, el que hemos comenzado y que incluso el pastor Luis Polo lo tocó. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Eso es teología. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al propósito. Eso es propósito, al vengativo, al enemigo y al vengativo. El ser humano puesto allí con propósito. Luego dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, cosmología. Digo, ¿qué es el hombre? Eso es antropología, para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, angelología. Dios no solamente creó la naturaleza, no solamente creó al hombre, también otros seres maravillosos y otros seres de tipo espiritual, entre ellos los ángeles. Pero dice, le has hecho, no dice mucho menor que los ángeles, dice poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, y le hiciste señorear, y esto es lo que no le gusta a estas ideas humanistas, incluso las primeras páginas, como dijo alguien alguna vez, el Génesis es la puerta de entrada a la Biblia, y en Génesis capítulo 3 hay un versículo que obviamente no le gusta al humanista, no le gusta mucho menos al vegano, y mucho menos a aquellos que no tienen una concepción clara. Génesis 3:21 de quién es Dios y quién es el hombre en la Biblia. Nueva Biblia Viva dice, Dios el Señor hizo túnica de pieles de animales y con ellas vistió al hombre y a su mujer. Y este salmo, por supuesto, sería casi un insulto para muchos, porque dice, le has hecho poco menor que los ángeles, le hiciste señorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Aquí estamos mirando algo muy similar a Génesis 1, 26, 27. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y esto es maravilloso, porque sí, lamentablemente cuando el hombre se desconecta del plan de Dios, de la dirección de Dios, él se pierde
Y cuando se pierde, necesita un plan redentor. Y desde Génesis 3 vemos el modelo redentor de parte de Dios al hombre. Y por eso me parece también muy importante la propuesta de nuestro pastor Luis Polo, poder hablar sobre ellos. Así que, amados, concluyo solamente mencionando esto. Mientras que muchos creen que las diferencias entre el hombre y los animales o la creación solamente son meramente de apariencia y nada más, realmente las diferencias entre el hombre y lo demás van más allá de la apariencia, van más allá de todo eso, mucho más allá de lo anatómico, incluso internamente en el sentido físico, van mucho más allá. Y es que solo el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto es algo que da para otro programa y estaremos entonces aprovechando esa bendición si se da con la ayuda del Señor. Así que Dios les bendiga, un abrazo para todos, un honor haber estado aquí. Bueno, hermanos, Dios les bendiga a todos. Muchas gracias y vamos a entonces a seguir. Vamos a ver si continuamos con ese tema. Bendiciones, muchas gracias a todos y que tengan buena tarde.